Hola, somos Colegio Abierto y nuestro objetivo de gestión es acompañarte en tu ejercicio profesional. En esta oportunidad queremos darte la bienvenida al ciclo interregional de capacitación en dirección y gestión de obras, DIGO, para obras de mediana y baja envergadura. En esta nueva instancia de formación podrás participar de 9 encuentros teóricos virtuales a cargo de especialistas que disertarán sobre los diferentes ejes temáticos que hacen a la DIGO. Además, realizaremos 5 visitas técnicas presenciales a obra en desarrollo que serán conducidas por profesionales de experiencia para fortalecer los contenidos vistos. Al finalizar este recorrido, podrás realizar una evaluación para certificar la capacitación o solicitar tu certificado de asistencia. Esperamos contar con tu participación en todas las instancias de DIGO y aprovechamos para invitarte a las demás capacitaciones que desde el Colegio de Arquitectos ponemos a tu disposición en la plataforma educativa. ¡Comencemos! Nuestros saludos a todos los profesionales participantes en este 9º encuentro DIGO sobre dirección y gestión de obra de pequeña y mediana envergadura. Siempre agradecidos a los presidentes de las 6 regionales, así como a las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba por el apoyo y por la difusión. También agradecemos la participación de todos ustedes a esta como a anteriores ediciones, tanto las virtuales como las de visita a obra. En este 9º encuentro contamos con la presencia del arquitecto Guillermo Bondenbender, con quien ya hemos tenido el agrado de compartir el segundo encuentro, DIGO sobre el legajo de obra. En esta oportunidad hablaremos sobre revoques, carpetas y revestimientos. Bien. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Un gusto de participar nuevamente y acompañar a todo el equipo en esta patriada. Bueno, muchísimas gracias. Guillermo, como ya saben, es arquitecto, es miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos. Así es. Y también es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. En la Facultad de Arquitectura, en materias técnicas. Muy bien. Y también es director del EFCA. Así es. El EFCA es la Escuela de Formación de Capataces. Es una escuela formada en el mismo ámbito de la facultad, del año 2013, que venimos funcionando, que tiene como objetivo complementar la formación universitaria y dar las herramientas necesarias para que tanto profesionales que están por recibirse o ya recibidos, contratistas de obra, etcétera, tengan una formación un poco más sólida para el manejo y conducción de obras. ¿Sí? Importantísimo. Bueno, invitamos a todos aquellos que quieren hacerlo, lo pueden hacer. Bien, gracias. Bueno, hoy nos toca entonces el tema de revestimientos, revoques, carpetas. Empecemos hablando de los revoques. Empecemos con los revoques, ¿sí? Es una técnica que tiene sus cuantos miles de años, los estucos y revestimientos, pero que sin duda a lo largo del tiempo han ido cambiando mucho, ¿no? Si lo definimos, ¿qué es un revoque? Bueno, un tratamiento superficial de muros que apuntan principalmente a darle un aspecto distinto y sobre todo aislación hídrica y aislación térmica también. O sea que no es solamente un revestimiento de muro, inclusive una palabra rara para decir lo estamos revistiendo, ¿sí? Bien. Pero bueno, son estas técnicas que las venimos trabajando de antaño. Tienen sus particularidades y tienen sus errores también que cometemos frecuentemente, ¿no? Así que si quieres que vayamos viendo algo de eso, es decir, el hecho de que los muros exteriores particularmente son los que tenemos que atender mejor, porque son los más expuestos, ¿no es cierto? En donde necesitan básicamente el conocido revoque tricapa. ¿Qué era esto? Una base hidrófuga primero, luego que esa tenía como misión fundamental el que no pase el agua. Bien. Luego el que llamamos revoque grueso, o los libros que nos han tocado que hablan del jarro, que los libros que nos venían de España, y luego el revoque fino, y versión española es el enlucido. El revoque grueso tiene como sobre todo la finalidad de uniformar superficies y el fino de dar una terminación con mucha menos porosidad. Esta técnica, que aunque es hartamente conocida, también tiene varios errores, tales como la mezcla que se hace como base hidrófuga necesita básicamente un alto contenido de cemento para cumplir con esa función. Bien. Y como es demasiado rica en cemento, lo ideal es que sea del menor espesor posible, puesto que el cemento nos aísla por un lado, pero haciendo también tiene muchas retracciones.
De ahí que lo ideal es aplicarlo con arena fina, casi como si uno estuviera decorando un bizcochuelo con dulce de leche, digamos, ¿sí? Una capita lo más delgada posible para que tape todos los poros. Luego, al aplicar el revoque grueso, hay que haberle dejado tiempo entre uno y otro, puesto que si no, la fisura por retracción que tiene todo el revoque se van a estar dando simultáneamente entre esa base hidrófuga, entre el grueso y el fino. Es decir, tiene que haber tiempos entre uno y otro para que la siguiente capa obture o ocluya las fisuras que se han generado en la mano anterior. ¿Hace falta algún tipo de curado, como pasa, por ejemplo, una losa que es hormigón? Tal cual. Sí, vos sabés que en estos tiempos de contratista, que el objetivo es hacerlo rápido y no necesariamente bien, de hecho, bueno, recuerdo un caso muy impactante que fueron 15 casas que se entregaron nuevas y a la primera lluvia, por las muros sur, le entraba agua a montones. Hago la indagación con los contratistas que había dicho, sí, mira, hacemos una capa, la otra y la otra, es decir, todo según el procedimiento. Pero ¿qué pasaba? Hacían la base hidrófuga a la mañana, el grueso a la tarde y el otro día a la mañana el fino. Con lo cual las tres tenían la misma edad y había fisuras pasantes. Esa fisura pasante que es casi invisible, que es una fisura capilar, pero la fisura capilar que hace, absorbe el agua, no es que el agua entra por gravedad, sino que la absorbe. De ahí que hay que dejarle los tiempos necesarios de fragüe y endurecimiento a cada una de estas capas, ¿sí? Es atribuible, por ejemplo, a las casas de nuestros abuelos, por ejemplo, de que uno ve esos revoques que pasan los años y siguen intactos. Así es, Juan. ¿Cuál sería el secreto de eso? Bueno, ahí eran revoques muy ricos en cemento, inclusive unas cales bastante raras que son cales hidráulicas, cosa que hoy usamos cales aéreas, cales hidráulicas que casi han desaparecido, que eran unas mezclas muy ricas, pero tenían digamos, la disposición de que cada paño que se había hecho, luego se lo cubría con paños húmedos, con arpilleras, por ejemplo, y se le daba el tiempo de fragüe y endurecimiento necesario. Uno ve que no han tenido fisuras, a pesar de ser revoques muy resistente, con mucha carga de aglomerantes, y que no recibió pintura nunca, ¿sí? Dice, che, ¿cómo hacían nuestros abuelos? Claro. Bueno, hacían las buenas técnicas que son necesarias, que darle tiempo de curado, fragüe y endurecimiento, ¿sí? Los revoques. Bien. Han aparecido nuevos revoques, eso que estamos hablando. ¿De qué tipo son? ¿Qué materiales utilizan? Bien. Hay sin duda una tendencia en la construcción de que los materiales ya no lleguen premezclados, ¿sí? Uh-huh. Una cosa rara, porque dice, che, en definitiva, lo que te venden en una bolsa no puede hacerlo en la obra de condiciones iguales. Pero como se van olvidando de cómo se hacían las mezclas adhesivas, las mezclas de un buen revoque, van apareciendo estos productos que van llenando espacios. Recordemos un detalle, Juan, me vuelvo a los revoques clásicos, que en general una regla de oro es que toda mezcla que lleve agua en su preparación tiene retracciones. Toda mezcla tiene retracciones. Para que esas retracciones sean lo menores posible, deben tener un árido lo más grueso posible, ¿sí? Bien. De ahí que, por ejemplo, para un revoque fino que va a estar teniendo un espesor de 5 milímetros, vamos a estar usando arena lo más fina posible, ¿sí? Para un revoque grueso, que puede tener de 1,5 a 2 y hasta 3 por ahí, necesitamos una arena gruesa para reducirle el tema de retracciones. No solamente que lo hace más barato y que funcione mejor, sino sobre todo reduce retracciones. Claro. De ahí que eso, tanto sea en los revoques, en el hormigón también, en las carpetas, como vamos a ver también, es conveniente que el árido que le pongamos tenga el mayor diámetro posible acorde al uso que se le vaya a dar. Bien. ¿La mayor limpieza también, me imagino? ¿Perdón? ¿La mayor limpieza? Que sean áridos que hayan pasado por agua, que no tengan tierra o algunos otros ingredientes que así correspondan. Es, inclusive bien. Incluso recuerdo casos de arenas que vienen muy lavadas, como dicen frecuentemente, con lo cual tienen poca plasticidad. Muchos albañiles optan por agregarle tierra. Le agregan tierra y le dan mayor plasticidad, pero también lo hace con un desempeño de muchas más retracciones y al mismo tiempo de menor desempeño hidrófugo. Así encuentro ese camino del agua por donde entrar, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? De ahí que
volviendo a esto, es típico revoque tricapa, ¿sí? Bien hecho, dando tiempo de fragüe y endurecimiento a cada una de ellas, nos va a funcionar bien. Siempre y cuando también cada una de estas aplicaciones tenga un sustrato saturado en agua. Implica, voy a hacer un alisado hidrófugo, la pared tiene que estar completamente mojada. Bien. Voy a hacer un revoque grueso, bueno, la pared tiene que estar húmeda, y te voy a hacer el fino sobre el grueso, también tiene que estar húmeda, ¿sí? Es decir, siempre tenemos que buscar que la humedad que con el agua que se lo ha preparado permanezca el mayor tiempo posible y se vaya evaporando lentamente para que pueda cumplir su proceso químico. ¿No? Es pura física, no hay otra Exactamente. ¿sí? Tendríamos que tener justamente en condiciones climáticas, en el año en que estemos revocando, tenerla en cuenta, me imagino, en un verano, en un invierno. Tal cual. Tomar algunas precauciones al respecto. El hecho de decir, che, voy a revocar la pared oeste luego del mediodía. Va a estar hirviendo y va a hacer que esa radiación solar le quite el agua mucho más rápidamente, ¿sí? De ahí que el prever en qué tiempo se hace cada cosa, que en función de las condiciones de atmósfera, también son necesarias, ¿no? Pero vos sabes que ahora don velocidad y rendimiento y tiempos mandan una cantidad de acciones, con lo cual, bueno, suelen aparecer mucha patología por esa urgencia, precisamente. Claro. En el tema de revoques, sin duda, el campo de los revoques plásticos, ¿por qué revoques plásticos? Es decir, siguen teniendo minerales finamente molidos, siguen teniendo cal, siguen teniendo cemento, pero se le agregan muchos aditivos químicos. Los aditivos químicos van a estar apuntando principalmente a una buena adherencia, a darle plasticidad. ¿Qué es esto de plasticidad? Tiempo abierto para que se lo pueda acomodar con un fratacho, inclusive darle texturas, como en estas muestras que tenemos acá. Bien. Que uno ve que en esos revoques plásticos de muy distintos colores se pueden lograr texturas muy distintas también, dadas con un rodillo, dadas con pincel, dadas con fratachos, el rayado en todo sentido, en una sola dirección, ¿no es cierto? Otra ventaja interesante de estos revoques plásticos es el hecho que reemplazan al típico revoque fino y ya tienen coloración en la masa. Claro. Eso es el argumento principal de ventas de cualquiera de estos productos, que de hecho es más caro que una solución convencional, pero dice, bueno, ya tiene el color dado. Claro, ¿sí? Tampoco ese color dura 20 años, ¿sí? Es decir, en algún momento hay que volver para el tema repintado, pero favorece esas situaciones. Y el hecho de que el revoque vuelva a aportar textura y no sea solamente liso, también le genera un atractivo especial, ¿no? Claro que sí. Y vemos también acá que hay distintas capas y tenemos mallas internas en algunas de las aplicaciones. Sí, tal cual. El hecho de que, por ejemplo, podamos aplicar revoques sobre poliestireno expandido, impensable, ¿sí? Sí. No decía, che, pongo una plancha de poliestireno, la quiero revocar arriba, no hay manera que se logre. Bueno, el hecho de tener estas muestras que vemos ahí con estos revoques plásticos, se aplican unas capas, primero que son capas fuertemente adhesivas. Pero, como de hecho el soporte también no tiene mucha rigidez, se la arma con una malla de polipropileno y luego se le aplica las capas de terminación. Es decir, bueno, eso se logra por estos revoques plásticos que al incorporarle estos aditivos plásticos, principalmente en una de las capas, le genera muy buena adhesión. Y en la siguiente capa, tiempo abierto para poderlo fratachar, alisar, etcétera, etcétera, y hacer paños lo más grandes posible. Bien, bien. Esos son como los grandes cambios que se han dado con el tema de revoques. Perfecto. Hablábamos fuera de aire en un tema que te preguntaba sobre el hecho de que a veces las estructuras tienen un poco más de movimiento unas que otras según el cálculo que se ha tomado en cuenta. Así es. Y eso causa fisuraciones en los movimientos, si bien la obra va a estar en pie, causa esas fisuras que nos pueden traer inconvenientes con algún cliente. Sí, pucha, sí lo hay. ¿Qué recomendación nos darías para...? Bueno, la primera, aunque suene muy antigua, usar cal. Bien. Es decir, la cal, que es un producto que viene unos 5.000 años atrás fácilmente, ¿no es cierto? Sí. La cal tiene una cualidad interesantísima que es muy buena plasticidad. Al tener buena plasticidad tiene muy buena adherencia y no tiene la rigidez que tiene el cemento. Bien. De ahí que todo revoque hecho básicamente con cal, ¿sí?
va a estar acompañando mejor estas situaciones de microfisuras. Como en la aplicación de estos revoques, al ser de espesores menores, aparece el tema de ponerle estas mallas que reducen las retracciones. Como siempre, ese es un remedio para una situación que no debiera darse con un revoque bien hecho, es decir, no nos haría falta armarlo. Pero la necesidad de espesores, de revoques de un espesor menor, aparece la necesidad de estas mallas, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay uno que está con malla, o esta otra malla que se pone en las esquinas para darle mayor resistencia mecánica. En general son todas mallas de polipropileno que tienen resistencia a la alcalinidad del cemento, de la cal y de todos los compuestos de estos revoques, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna recomendación más que tuvieras que tener con el tema de revoques? A ver, se me ocurren todas y ninguna, por un lado. Estamos abiertos a escucharlas. Eso. Recuerden que si vamos a revocar sobre hormigón o sobre bloques cerámicos, necesitan un castigado previo. Bien. Es decir, son dos superficies en las cuales el hormigón, por poca porosidad, en general tiene mala adherencia hasta inclusive con la cal. ¿Quién nos recuerda en una casa que se le ha caído un pedazo de cielo raso, y uno ve que se cayó el revoque y está el hormigón limpito, ¿sí? Bueno, es decir, siempre que el bloque cerámico, por otro lado, que tiene bastante menos porosidad que el ladrillo común, es necesario darle ese castigado previo. Reitero que es un castigado que tiene como finalidad actuar como puente de adherencia y no, como algunos por ahí le llaman, voy a dar un castigado hidrófugo. Un castigado hidrófugo es una burrada gigantesca, porque ensuciar una pared con mezcla no es darle condición hidrófuga, ¿no es cierto? Es decir, cada superficie necesita tratamientos como específicos. El hormigón y el cerámico un castigado previo. En el ladrillo común, por sus cualidades de alta porosidad, etcétera, necesita mucho menos de esas precauciones y la cal tiene una excelente adherencia. La otra es que en la medida que las mezclas son más ricas en cemento, como tienen más retracciones, la primera capa que aplicamos sobre una pared es básicamente cemento y arena. Como tiene un sustrato firme, se agarra fuertemente a ese. Cuando aplicamos un revoque grueso, si ese revoque grueso tuviera un tenor de cemento bastante alto, generaría retracciones y se despegaría de la base, como a muchos le había pasado seguro. De ahí que ese revoque grueso lo preparamos, una parte de cal, 3 de arena y un cuarto de cemento. Le otorgamos mayor resistencia mecánica y le damos un poco más de hidraulicidad. Y cuando hacemos el fino, tiene que tener menos cemento que el grueso. Hay un sexto con una parte de cal y 3 de arena fina. Eso suena como a la inversa de lo lógico, es decir, sería ideal un fino con mucho cemento para que me dé un buen desempeño hidrófugo. Pero eso implicaría que el tener una base de un revoque grueso no lo suficientemente firme se despegaría de eso, ¿sí? Claro. De ahí que por eso contra el muro tenemos mayor riqueza de ese cemento y va disminuyendo hacia afuera. Bien. Como las mezclas en la obra ya a veces tienen muy poca supervisión. Oiga, jefe, más gorda, más flaca, más agua. Es decir, en definitiva el dosaje lo termina haciendo un peoncito con buena voluntad, pero sin mucho conocimiento. Es que aparece mucha de esta patología por retracciones, desprendimientos, etcétera. ¿Sí? De ahí que tener en cuenta que hay revoques para cada situación y que en función del sustrato, de la pared, digamos, y que se haga, es la técnica conveniente para que se aplique. ¿Sí? Claro, sí, sí. Hace unos años atrás era común ver unas mezclas que se hacían para los finos justamente con cal apagada, en cachimbos y demás, claro, que se deja un buen tiempo ya preparándose para casi ser una pasta muy blandita. Tal cual. Las cales grasas que necesitaban tiempo de reposo para que se hidrate convenientemente. Hoy, bueno, ya cuando la conseguimos la cal básicamente en bolsitas molidas, se apaga en un tacho o en un recipiente, ya el cachimbo casi olvidado, ¿no es cierto? Pero las cales en ese sentido tienen un desempeño irreemplazable. Inclusive no lo podemos reemplazar con el cemento de albañilería completamente. Si el cemento de albañilería lo hizo en la cementera para competirle al que fabrica cal, pero
hasta un revoque grueso podemos hacer con un cemento de albañilería, pero un fino es imposible. Es decir, tiene un tiempo de fragüe y endurecimiento que no le da tiempo al operario que lo está haciendo de alisarlo, fratacharlo, pasarle el fieltro, pues tira, digamos, reacciona, fragüe y endurecimiento en mucho menos tiempo. Claro. De ahí que, por eso te decía, son muchas y son ninguna, pero claro. Es decir, están todos esos pequeños detalles, aunque el cemento de albañilería en la bolsa dice que se puede hacer revoque fino, no se puede hacer revoque fino con cemento de... Bien. Un revoque fino con cal, digamos, ayudaría a que alguna retracción del sustrato anterior, como sería no evite, digamos, esas microfisuras. Perfecto resumen, bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos bastante hablado del tema de revoques. Y bueno, tenemos acá, vemos también en el Power que has traído, aislaciones hidrófugas para evitar que esos revoques caigan también. A ver, una de las patologías que le echamos frecuentemente la culpa, decimos, che, hay problema de capa aisladora. Fíjense que cuando hacemos la aislación de un muro, nos preocupaba el ancho del muro, ¿sí? Muy bien hechas, reglas, niveladas, con manguera, etcétera. Pero cuando estamos revocando, ahí se viene el tema revoque, venimos revocando, nos pasamos del largo de la aislación, de manera que cuando hacemos contrapiso, carpeta, etcétera, tenemos ascenso de agua por capilaridad por los revoques, ¿sí? De ahí que esa es una casa hecha hace muy poco tiempo que tenía esa patología. Piqué y fíjense ustedes que está la aislación del muro perfectamente hecho, pero el ascenso de humedad se estaba dando por el espesor del revoque. De ahí que es conveniente siempre dejar alguna lámina, membrana asfáltica, polietileno o los materiales que fueran, que sobresalgan respecto al ancho del muro, para que nos garanticen que ese revoque cumpla con sus funciones y que haya continuidad de la aislación hidrófuga entre una carpeta hidrófuga, que es lo que viene ahora, claro, y la aislación que hemos hecho del muro. Cuando uno se pone a pensar, suena muy raro esto, ¿no? Pero si uno se pone a pensar como el agua, va a encontrar por dónde pasar, ¿sí? Es decir, cuando uno encuentra, el agua va a encontrar por dónde, bueno, tengo que frenarla por toda la vida, tener como una línea que me garantice eso, y no depender de estar en obra, que el albañil tenga la conciencia o la destreza, digamos, de cortar los revoques justo antes de la aislación hidrófuga, ¿sí? Para no tener esa continuidad en ese punto, ¿sí? Y acá vemos en la parte superior un tema parecido. Acá vemos revoques plásticos que se suponía que podían tener un buen desempeño, o sea, la cupertina de un muro de una terraza. Pero ese revoque plástico no puede trabajar como una cubierta de techo. Es decir, aunque sea un pedacito de muro, ese muro tiene las mismas solicitaciones que la cubierta de techo. De ahí que hay que tratarlo de una manera distinta y ya se veía toda la patología que iba asomando. De ahí que se la mejoró poniendo una cobertura, una cupertina con chapa prepintada, tanto por la parte superior del muro como para el encuentro de la aislación hidrófuga con el revoque, ¿sí? Es decir, hay muchos recursos para solucionar eso, pero es bueno que de antemano uno trate de imaginarse cómo van a funcionar, ¿sí? Claro. Y entramos a otro tema, carpetas. Juan, ¿por qué le ponen carpetas? Es decir, hay nombres que tenemos en la construcción que uno dice, ¿de dónde salieron? Un contrapiso, ¿está peleado con el piso? En realidad está debajo del piso, ¿no? Sería un bajo piso y no que está arriba del piso. Bien, buena la aclaración. Pues sí, bueno, hay algunos... Suena como una alfombra carpeta, ahora que lo decís. Sí, de hecho, pensando que tuviera un rol como ese, pero bueno. Carpetas. Las carpetas pueden tener dos finalidades, dos y nada más. Cuando estamos en planta baja, sobre los contrapisos, que en una imagen que veíamos recién, cuando hacemos los contrapisos lo hacemos con hormigones pobres, desechos de obra, las cajitas de tetrabric, los huesitos del asado, vos sabés que ahí va todo, ahí quiere decir hormigón de limpieza de obra, ¿no es cierto? Eso que queda en contacto con el suelo no tiene desempeño hidrófugo, por lo tanto la humedad del suelo sube por esas mezclas. De ahí que ahí necesitamos esta carpeta que tiene la función de ser una aislación hidrófuga, carpeta hidrófuga, ¿sí? Fíjense que en esa misma que veíamos recién, que esta carpeta hidrófuga tuviera continuidad con esta lámina que le hemos puesto y con la aislación del muro. Esa es la situación ideal.
De ahí que uno le llaman carpeta de alisado. Sí, ¿por qué alisado? ¿Me hiciste mal el contrapiso? No, es decir, una carpeta hidrófuga. Carpeta de nivelación. Me hiciste mal, me desnivelaste el contrapiso, o sea, tengo que nivelarlo con la carpeta. De ahí que la carpeta que está sobre el contrapiso en planta baja es carpeta hidrófuga, punto, ¿sí? Cuando ya estamos en una planta alta y hemos hecho un contrapiso, puede que aparezca, si es necesario, una carpeta de alisado. ¿Qué es esto? Como si le aplicara un revoque fino sobre ese contrapiso, en función de que tenga mejor adherencia el piso que vaya a estarle colocando posteriormente, ¿sí? Bien. Pero uno se encuentra por ahí en una cubierta de techos, ¿sí? Que ya se le ha dado pendiente. Arriba de esa pendiente una carpeta de nivelación. Che, a ver, me desnivelaste y después luego una carpeta para nivelarlo, ¿sí? Claro. De ahí que en todo caso, si hay una carpeta sería de alisado, pero no de nivelación. ¿Sí? Volviendo al tema que, es decir, no es que me quiera poner semántico esas cosas, pero... Es un doble trabajo. Es un doble trabajo. Che, las llamamos mal y por consiguiente las usamos mal, claro. ¿Sí? Como te decía hace un rato, un castigado hidrófugo. Che, eso no existe. Un castigado, un puente de adherencia, punto. Quiero hacer una base hidrófuga, tengo que alisarla, taparle los poritos, que no quede nada visible de la pared. Por uno cree que con ese ensuciada de pared no me pase el agua, y tampoco es así, ¿no es cierto? Así que bueno, funciones de una carpeta, sobre todo su rol hidrófugo, ¿sí? De ahí que, al ser hidrófugo, vamos a tener bastante cemento. Al tener bastante cemento, se van a generar mezclas ricas, tienen muchas retracciones. De ahí que eso nos condiciona que el espesor máximo de una carpeta debe ser entre 2 y 3 centímetros. Si tiene 3 centímetros, ya estamos al borde de una arena gruesa. No necesariamente la arena que usamos en Córdoba, la llamamos gruesa, era una arena mediana. Una arena gruesa son piedritas de 5 milímetros de diámetro, ¿no? De ahí que, si la hacemos de un espesor bastante significativo, va a tener importantes retracciones. Al retraerse se va a despegar del sustrato, va a quedar flotando por ahí, toda fisurada, ¿sí? Con lo cual no cumplió ni su rol hidrófugo, ni de alisado, ni eso, ¿sí? De ahí que hay que tener en cuenta que la mezcla que usamos usualmente, que es la 1-3, ¿sí? Y haciendo un paréntesis, uno dice, ¿por qué 1-3? Porque generalmente 1 de cal, 3 de arena, 1 de cemento, 3 de arena. Tratando de darle sentido a esto, es que la arena, 3 baldes de arena, en realidad son solamente 2 baldes de sólido. Hay un balde que es aire. Ajá. O dicho de otra manera, en cada uno de esos 3 baldes hay 1/3 de aire, ¿sí? Bien. De ahí que el aglomerante que le ponemos adentro busca llenar eso ácido. Por eso la relación de 1-3, que es bastante frecuente, ¿no es cierto? Bien. Y ahí, bueno, una vez que tenemos eso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta pensando en lo que vamos a pegar después sobre esa carpeta? Sin duda que toda terminación que le demos posteriormente, sea pisos de madera, porcelanato, cerámica, grés, etcétera, necesitamos una superficie lo más lisa posible y que tenga resistencia mecánica para que la adhesión de la pieza que le pongamos arriba no vaya a despegarla del contrapiso. Claro. Ahí uno empieza a pensar, che, son capas distintas, funcionan distintas, ¿no es cierto? La típica figura por retracción, en donde esta mezcla demasiado rica empieza a generar fisuras, se craquelea y esto está despegado del sustrato definitivamente. Acá implica hacerla de nuevo, ¿no es cierto? Cuando no se ha hecho carpeta, acá vemos un piso de bovedillas, ladrillos, de cerámico, la que habitualmente llamamos en Córdoba cerámica Alberdi, ¿sí? Sí. Que esta baldosa cerámica, que no es prensada, sino simplemente destruida y cortada. Al tener humedad que sube el contrapiso, fíjate cómo lo va decapando, se van desprendiendo láminas, ¿sí? Por la presencia de agua y por las respectivas sales, ¿no es cierto? O sea, la carpeta hidrófuga es imprescindible para que no tengamos esta patología en piso. Incluso si hablamos de un piso granítico, por la baldosa en sí es difícil que le pase el agua, pues es muy rica en cemento y fuertemente prensada cuando se le fabrica.
Pero ¿dónde encuentra el agua? El camino más fácil es por las juntas, ¿sí? De ahí que empieza ese deterioro de las juntas por la falta de carpeta hidrófuga. Si hacemos una conclusión sobre el tema carpetas, Sí. el menor espesor posible, darle todo el tiempo de fragüe y endurecimiento, mantenerla húmeda, ¿sí? Bueno, vos me lo diría esto, si hacemos una carpeta al aire libre y una carpeta dentro de un dormitorio, Claro. la que hacemos al aire libre tenemos que cuidarla mucho más, mantenerla regada, la sombra, etcétera, a la otra que ya va a tener un grado de protección mayor, para reducir retracciones, ¿sí? Claro. Y con el árido lo más grueso posible en función del espesor que haya que darle a la carpeta. Bien, buenísimo. Ahora entonces ya pasamos a los pisos de los revestimientos. Piso de revestimiento, ¿sí? Bueno, tipo de piso, cada vez vamos a ir ampliando más, esta nómina se hace inmensa, ¿no es cierto? Pero, por un lado, me quería detener un poquito en el tema cerámicos. Bien. Los cerámicos históricamente, bueno, siguen siendo, tienen un bizcocho, esto se llama bizcocho, que es arcilla, es la misma que un bloque cerámico y demás, y tiene un esmalte superficial. Si probamos cómo se comporta esta... Vamos a hacer un enchastre, pero no importa. No hay problema. Esta que es arcilla, si le pasamos agua, vemos que como un ladrillo la absorbe, ¿sí? Esto que uno lo constata así muy fácilmente, los que fabrican mezclas adhesivas, dicen no hace falta mojar ni el sustrato ni la placa cerámica. Bueno, si no mojamos la placa cerámica, esta placa cerámica le va a quitar el agua con que se preparó la mezcla adhesiva, ¿sí? De ahí que toda pieza cerámica debe estar humedecida, no chorreando agua, pero por lo menos pasarle un pincel húmedo para que no le quite el agua a ese pegamento. Es decir, porque podríamos hablar de pisos de los más absorbentes a los menos absorbentes, sería como una definición posible. Vean que como en el ladrillo común desapareció el agua y se la tomó toda, ¿no? ¿Sí? Y ni hablemos, va a tener una absorción bastante mayor. Claro, no tiene esmalte directamente. De ahí que una cerámica extruida, simplemente... Ahí tenemos dos ejemplos de la parte inferior y cómo absorbe el agua. Es lo mismo que poner ¿sí? unos ladrillos. Ahora, entre las capas, entre el pegamento y eso, puede haber alguna interferencia. Por ejemplo, pasó un yesista, estuvo revocando y caen ahí. Tal cual, Juan. ¿Sí? O si le había pasado eso. Es decir, el sustrato donde se pega esto tiene que estar absolutamente limpio. Si hay polvillos, polvo de yeso, que es más difícil para sacar, va a generar una interfaz en donde el adhesivo no va a tener vinculación con el sustrato. Sumándole muchas mañas que al respecto existen, para el ceramista es muy conveniente que la mezcla, o el pegamento, o la mezcla adhesiva, o el claucol, como es el nombre más habitual, esté lo más durito posible. ¿Esto qué le facilita? Lo pasa con la llana, quedan las crestas, apoya la pieza cerámica, 2 golpecitos con el dedo y ya está. ¿Eso qué hizo? Que ese dentado que tiene una llana apunta a que pueda golpearse la placa y aplastarse para llegar por lo menos al 80% de la superficie, ¿sí? 80. Algunos se conforman con el 40, pero si tenemos otra superficie debería ser el 80. Al prepararlo muy dura a esa mezcla, el contacto que queda entre la placa cerámica y ese pegamento es muy reducido. Ya vamos a ver, fíjense acá. Che, esto tuvo pegamento, pero ¿qué superficie pegó de esta? Esta es la única que pegó bien, fíjense que salió con un pedacito de carpeta, ¿sí? Esta otra, una llaneada, y todo esto quedó sin que tuviera el pegamento. Este es un caso muy particular, fíjense que tiene muy abundante pegamento, bastante aplastadito, ven como ya las rayas en algún lado han desaparecido las estrías, pero muy seco y la cerámica sin haberlo humedecido. Conclusión, al poco tiempo, y esto es un dato raro, la cerámica una vez colocada va a tener deformaciones aumentando su tamaño. Sí, pero ¿cómo hay cosas que aumentan su tamaño? Sí, la cerámica aumenta el tamaño, empieza a generar estos empujes,
y uno oye o que se levantaron o que estallan, ¿sí? De ahí que para eso hay que prever las juntas perimetrales para que tengan algún margen de dilatación, y cuando son paños demasiado grandes necesitan juntas intermedias. Así como en este piso de hormigón que tenemos acá, decimos, che, ¿por cuál motivo tiene estas juntas? Semejante superficie, si no le hacemos juntas, se van a fisurar por donde quieran. Hay que dejarle esta junta para que sea por ese lugar. Entonces, si son cerámicos, humedecer tanto la carpeta como el cerámico. Perdón, vean que acá ya desapareció el agua y acá desapareció el agua, ¿sí? Si le hubiéramos puesto pegamento, ya se lo hubiera llevado completamente esto, ¿no es cierto? Como esponjas. Cuando ya pasamos a porcelanatos, ¿sí? El porcelanato son arcillas mucho más puros, son caolines. A ver, casi el mismo material con el que tenemos las tazas de café, desayuno, etcétera, pero también consigue una temperatura mucho mayor. Y con la gran ventaja de que no tiene bizcocho y esmalte, sino que es todo un mismo material. Al tener temperaturas muy altas, pasa a ser casi un vidrio. Ajá. Te recordarás de los azulejos tipo Vicry, suena que somos troglodíticos con esto, ¿no es cierto? Sí. Pero en las escuelas de antaño el único azulejo que existía era el azulejo de vidrio, que por supuesto al ser vidrio tiene muy poca porosidad, por consiguiente muy poca adherencia, ¿sí? El porcelanato, como está lindando con esa condición, necesita pegamentos ya de una condición distinta, mucho más aditivos químicos para darle la adherencia que no necesita este material al ser más poroso. Bien. A mayor porosidad, mayor adherencia. A menor porosidad, menos adherencia, necesita productos especiales, ¿sí? De ahí que para el porcelanato hoy compramos bolsas que son exclusivamente para porcelanato, en donde trabaja más el aditivo químico que el agregado cementicio. A mayor tamaño de pieza también mayor cantidad de aditivos. Bien, y eso que mencionaba Juan. A mayor tamaño de pieza hay que empastar carpeta y placa, ¿sí? Generalmente en el cerámico se empasta carpeta, se pone el cerámico, unos golpecitos y lo deja, ¿sí? Acá tenemos que empastar las dos piezas, ya de 40 por 40 para arriba, ya imprescindible. Bien. Y el cerámico chico ha ido desapareciendo. Uno dice, che, quiero dar pendiente en el piso de un baño. Arreglátela con rejillas lineales, Sí. porque no hay manera de darle pendiente en dos o tres direcciones distintas, ¿no es cierto? Sí, eso. Y también tener en cuenta el tema de las juntas que mencionabas recién, ¿no? El tema de la pastina que va a haber entre una y otra. ¿Tenés alguna cosa que aclarar ahí? Bueno, los ceramistas se han olvidado de la sensibilidad de separar las placas. Si no tienen separadores, niveladores y demás, pues, che, se ha puesto durante años, ¿no es cierto? No, se la garantizo cuando está nivelada. Bueno, de ahí que, por suerte, pero con una cierta nostalgia para el que sabía colocarlos bien, hoy tenemos estos niveladores que son piecitas plásticas que apuntan a que las dos placas estén bien en el mismo nivel. Y los separadores que se mantenga el espesor constante en la junta, ¿sí? Los hay, ya los reclaman en todos lados, ¿no es cierto? Sí, pero se ha perdido ese oficio. Tener en cuenta que cuando hay en el porcelanato hay piezas rectificadas, ¿qué quiere decir esto? Con una máquina le dieron una pasada por los bordes para que queden exactamente del mismo tamaño. Esas van a tener variaciones dimensionales menores, pero habitualmente cualquier pieza menos en un porcelanato rectificado tienen alabeos. ¿Qué quiere decir? No es perfectamente plana, sino que hay variaciones en las esquinas. De ahí que, bueno, necesitamos que el colocador siga teniendo destreza en seleccionar esas piezas y hacer que no haya resaltos entre una pieza y otra, ¿sí? Muy importante. Acá podemos ver, decimos, che, fíjate esta punta, Claro. cómo está levantada con respecto a esa otra, ¿no es cierto? Sí. De ahí que, bueno, y el hecho de que hay que empastar ambas caras, ¿no? Bien, bien. Pasamos a los pisos graníticos. Bueno, pisos graníticos nos siguen acompañando históricamente. Sí, ¿no? Si uno dice, ¿cuál es el piso más resistente para darle palizas permanentes? Piso granítico. Y con el fabricante de Montecristo, ¿no es cierto? Claro. Sí. A ver, piso de supermercado. Uno dice, ¿cuáles los locales le dan una paliza permanente? Y los supermercados venden a carritos, camiones,
ruedas metálicas, ruedas de goma y con una frecuencia de tránsito increíble, y el único piso que aguanta eso. Recordemos que el granítico está hecho por molienda de minerales, tanto sea granito o mármoles. Según la coloración es que se logran distintos efectos y hay de los más variados modelos de esto. Esto es prensado y luego curado. En cuanto comenzó su fragüe, estas placas se sumergen en el agua, con lo cual le dan la condición de curado excelente para lograr muy buena resistencia mecánica. Esto tanto lo podemos hacer en una fábrica como in situ, es decir, habrán visto muchos supermercados que tienen pisos graníticos como estos, ¿ven? Todos estos paños hechos directamente en obra y que por supuesto necesitan el pasado de la máquina pulidora posteriormente. Con lo cual, sobre esto, los últimos 3-4 centímetros, se le incorporan estos granitos, piedras y más molidos, con cemento y hasta con color inclusive, con lo cual uno hace un granítico in situ. ¿Sí? Bien, veo que tiene poca junta, por ejemplo, el primero de la imagen. Claro, las juntas van a pasar a ser más por retracción, ¿sí? Ajá. Cuando son grandes paños, o a veces molduras que están haciendo las veces juntas. Bien. Y los supermercados pueden ver, son paños 5x5 generalmente, con una varidita de aluminio, acero inoxidable o bronce, en algún caso paquete, con lo cual ese piso se lo hace in situ. ¿Sí? Bien. De los más resistentes que ha habido y que seguiremos teniendo. Bueno, este sigue siendo el piso granítico, donde la falla, al no haber tenido carpeta suficiente, empieza el deterioro por la junta, particularmente. ¿Sí? O sea, el rol de la carpeta no hay que olvidarse en planta baja. ¿Sí? Cuando uno ve estos pisos, dice, che, llevan unos añitos, se retraen, ¿sí? Y empieza la junta, que era casi invisible, ahora pasó a ser visible. Y fíjense que lo notable es que es en una placa parquet largo, no tiene retracción en largo, sino en el ancho. O sea, si consideramos que ese parquet lo pudiéramos transformar en el tronco, va a tener mucho más retracción axial, en el sentido perpendicular, digamos, que en el largo, ¿sí? De ahí que, por eso uno busca que el parquet sea del tamaño lo más chico posible, con lo cual va a tener mucha mayor cantidad de juntas. Al tener mayor cantidad de juntas va a disimular la retracción de cada uno de ellos. En la medida que la placa o la tabla se hace más ancha, menos junta y se va a notar mucho más la retracción. ¿Sí? Bárbaro. A tener en cuenta también, me imagino, el agua que carga la madera que estamos colocando, ¿no? Eso. Bien. Un detalle a tener en cuenta es que cuando uno compra parquet, o muchas variantes, la de entablonados, por ejemplo, dice, está secado en horno. Todos dicen lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Y la realidad es que no está secado en horno. Uno debiera ir con un higrómetro, un aparatito que no cuesta mucho, que no sé si el colegio tiene ahora, decir, che, yo te la acepto con el 11% de humedad. Más del 11% te la devuelvo, ¿sí? Que es el umbral para que no tengas retracciones tan significativas después. Perfecto. Pero, a ver, no quiero ser muy áspero con esto, pero hay mucha publicidad que no es muy honesta, ¿no es cierto? Sí. Che, tal material, un excelente aislante térmico y acústico. No existe, ¿sí? Che, esto te sirve para... Otro caso suelo mencionar mucho, las pinturas tricapa, ¿sí? Che, con esta pintura te hace desoxidante, antióxido y esmalte sintético. No hay manera que una pintura de las tres cosas tan distintas. Y te cobran esos 3 litros que antes comprabas, te venden uno y te lo cobran si fuera 3. Es decir, hay cosas que hay que revisarlo, no nos traguemos todas las publicidades, ¿no? Acá ven cómo la retracción axial es mucho mayor que la longitudinal, ¿sí? Como se ha ido marcando en esos encuentros. Hay maderas que tienen mucha más retracción que otras, ¿no? Claro. En el tema de los deck, bueno, tema complicado si los hay, históricamente veníamos usando el deck de eucaliptus, que es el que, por el hecho que no tiene nudos, fibras muy largas y demás, es el que mejor resultaba para deck. Pero la gran contra de esto es el mantenimiento, claro. ¿Sí?
Esto hay que protegerlo todo el tiempo y especialmente, aunque suene raro, por las puntas. Es decir, uno puede dar una pinceleteada acá o de un impregnante, por ejemplo, pero la absorción de agua más significativa está dada por las puntas. Como acá se encuentra con la fibra de punta, ahí es donde penetra más rápidamente. De ahí que implica un seguimiento, de ahí que hoy están, pues todas esas muestras que tenemos ahí reemplazados por plásticos, mucho más caros, por supuesto, pero que tienen menor mantenimiento que el típico de madera, que es una de las variantes de piso, ¿no? Claro. Todo piso en planta baja, por arriba del contrapiso necesita una carpeta hidrófuga. Esa carpeta hidrófuga tiene que cumplir ese rol rico en cemento, del menor espesor posible. El contrapiso tiene que estar perfectamente nivelado para que la carpeta que le aplicamos arriba esté nivelada también. Una manera dice, che, ¿es la única manera de hacer un contrapiso en planta baja? No. Por ejemplo, uno puede hacer un contrapiso de un hormigón estructural en el espesor que fuera necesario, 5, 7, 8 centímetros, o hacer una losa, pero ya si lo hacemos con un hormigón estructural, porque apoyen tabiques, por vehículos, por maquinaria que pongamos arriba de eso para que tenga mayor resistencia mecánica, ahí no estamos necesitando una carpeta, pues la condición de buen desempeño ante el agua la está dando el mismo hormigón, ¿sí? Bien. De ahí que a veces uno cree que en construcción siempre una manera de hacer las cosas, pero hay varias maneras simultáneas de hacerlo. Los pisos cerámicos, recuerden que necesitan ser humedecidos previamente y hay que prever junta de hidratación porque el cerámico es el que más se mueve. Bien. Y que necesitamos que tanto en el cerámico el humedecer el sustrato como la placa cerámica. En el porcelanato no, ahí sí necesitamos una base ligeramente húmeda y adhesivos especiales para materiales que tienen muy poca absorción. Bien. Y a mayor cantidad de tamaño... el doble en es plástico, doble en sí, plástico. exactamente, sí. Y que, un ensayito muy interesante de hacer, que no lo hacemos frecuentemente, es que cuando está por comenzar un ceramista y dice, sí, jefe, yo, bien, listo, ponga unas placas y dale un pedazo de vidrio, que lo ponga como si fuera un cerámico. ¿Qué tiene como ventaja cuando pone ese vidrio arriba del dentado? A ver qué superficie está realmente adhiriendo. Bien, más gráfico imposible. Tal cual, es decir, parecía visible para ellos también, que cuando es durito, pone el vidrio, lo golpeaste y 50%, nada más que eso, ¿no es cierto? Es decir, para que se pueda regular la plasticidad de la mezcla, para que tenga un asiento suficiente y cobre el 80% por lo menos, ¿sí? De ahí que ahí son como pequeños truquitos que conociéndolos previamente son muy fáciles de usar. Por ejemplo, quiero sacar una perpendicular de esa pared y no tengo escuadra. Bueno, un pedacito de espejo. Si tenemos un espejo y el hilo va y viene de manera recta, estamos en escuadra, ¿sí? Digamos, pequeña pavada de anécdota para todo. No, pero viene bárbaro para aprenderlo. Eso. En síntesis, todas estas son superficies de poco espesor, tanto sea revoques, pisos, carpetas, en la cual, aunque sean de poco espesor, necesitan la particularidad de ver sobre qué la aplico y qué dosificación de mezcla tiene cada una de ellas. Se comportan distintos y tienen finalidades distintas. En el tema piso, la resistencia a la abrasión, que es muy significativa, en el caso cerámico recordarán desde el 1 hasta el 4, los PEI famosos, ¿sí? Por eso tiene que ver con la dureza del esmalte superficial. Son toda esta sumatoria de pequeños detalles que hacen que podamos hacer las obras de mayor calidad, que duren más, que tengamos menos efectos colaterales, menos fisuras, todas esas cosas que andan marchando después, ¿no es cierto? Sí. Bien, Guillermo. Ha sido claro como siempre. Por favor, tú no tratas. Es siempre un gusto escucharte. Uno aprende un montón, así que te agradecemos muchísimo el estar en este noveno Digo, en este encuentro sobre dirección y gestión de obra que el Colegio de Arquitectos trae para todos los profesionales que nos están viendo. Te agradecemos muchísimo el haber compartido este momento con nosotros. No, sí, que me hayan dado espacio para hacerlo. Y sinceramente lo que en lo personal busco con esto, que la experiencia que uno va juntando, que son los momentos duros que se han pasado, el compartirlo para decir, podamos ir dando pasitos para adelante en nuestra profesión, en la calidad de las obras,
y en el conocimiento que tengamos de las técnicas y de los materiales. ¿Sí? Siempre es un placer y bueno, te invitamos a estar en el vivo próximamente para que te hagan todas las consultas que quieran Ahí va hacerte a los estar profesionales. está más lindo. Bien, 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 bien. Ha sido el arquitecto Guillermo Pundenbender en este 9º Digo. Muchísimas gracias a todos los que nos están mirando, a todos los profesionales y al Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba.